Es un gusto recibir a Álvaro Soto, es integrante de la directiva de ADEOM. Algunas otras oportunidades lo hemos invitado porque también es integrante del Partido de los Trabajadores, pero en este caso como trabajador de ADEOM, como integrante de la directiva, porque es tensa, es evidentemente tensa la relación entre la administración que encabeza Daniel Martínez y la gremial de trabajadores. Concretamente, Martínez ha dicho: me tienen podrido, nos tienen podridos. También ADEOM ha ido con las banderas, con la presencia, a ocupar el espacio donde está el intendente. Es una forma de chocar que poco tiene que ver con el diálogo. Y bueno, de eso vamos a conversar esta mañana con Álvaro Soto. Bienvenido, un gusto buenos días, recibirte. Buenos días. Álvaro, ¿hasta qué punto llegó la relación que ustedes van y ocupan predios de la Intendencia, ¿no? Estamos mirando, por ejemplo, la foto que tenemos allí en el video, es precisamente un trabajador con la bandera, transitando por dentro de las instalaciones del Palacio Municipal. Sí, bueno, ya lo aclaraste tú, yo no vengo como vocero oficial de ADEOM, ¿no? Vengo como integrante de la directiva y que integro una corriente de ADEOM, en una lista de ADEOM, y tenemos una opinión, en este caso, que acuerda con toda la directiva y con todas las resoluciones del sindicato, ¿no? Primero que nada, las medidas sindicales, inclusive están planteados para muchos que la ocupación de un lugar de trabajo es una extensión de nuestro derecho de huelga, ¿no? Segundo, en algunos casos nos hemos visto obligados a ocupar porque muchos sectores están trabajando con muchos pasantes y muchos tercerizados, que la Intendencia los obliga a seguir trabajando cuando hay medidas gremiales. Este fue el caso de ingreso inmobiliario, que estuvo ocupado una semana por una reivindicación concreta. Y en este caso, en el caso de la ocupación del despacho del intendente, que ya lo habíamos hecho otra vez, fue el último recurso que quedaba para que realmente, una cosa inédita, porque yo hace 20 años que integro la directiva de ADEOM y nunca había pasado, 20 años no, 18, pero casi 20 años, nunca había pasado con otras administraciones que llegara el cierre del envío de la rendición de cuentas, que después hablaremos de ello, de qué se trata esta rendición de cuentas, y ADEOM no recibió nunca esa rendición de cuentas, que era de estilo que esa rendición de cuentas, que tiene artículos que hacen a la modificación de la relación funcional, la creación de cargos o la no creación de cargos, puede modificar regímenes de trabajo que están instalados, era de estilo que la administración tuviera una negociación colectiva antes del envío de la rendición de cuentas. Eso no sucedió. Martínez en el último periodo se ha negado a reunirse con el sindicato, en el sentido que dijo que él creía que había que estirar a 2 meses, 3 meses las reuniones con el sindicato. Y realmente hay una plataforma reivindicativa del sindicato que tiene tanto tiempo como la gestión de Martínez o más, y que no hay un punto que haya sido resuelto positivamente, o por lo menos haya habido una explicación positiva. Esto habla de que hay un reconocimiento que hay 300 trabajadores menos en la Intendencia de Montevideo. Pero esto es lo mismo que pasó cuando asumió en 1990 Tabaré Vázquez, que recibió una intendencia con 14.000 trabajadores más o menos, promedio, y hoy tenemos 8.400. Pero eso también en algún punto, que por supuesto que es una preocupación para todos los trabajadores, pero no es algo que está pasando en el mundo entero. Sí, hoy día, es más, es un problema que se tiene hoy en el Uruguay, y es que hay una cantidad de tareas que ya no están, que ya no existen, que se hacen a través de la tecnología, que no es una decisión para perjudicar al sindicato o para perjudicar trabajadores. Es que realmente el presupuesto y la realidad da que es necesario ese número y no los 14.000. Bueno, lo que pasa es que los 14.000 siguen estando. Es decir, sigue habiendo 14.000 trabajadores que trabajan para la Intendencia y que hacen los trabajos de la Intendencia, porque esos servicios se siguen prestando a los vecinos. El problema es que hay 6.000 que están en condiciones de precariedad. O sea, es cierto lo que tú decís. O sea, en el mundo la OIT informa de que hay miles, cientos de miles de millones de trabajadores precarios, y denuncia esa situación, o sea, que es un mal del capitalismo, o sea, que no se respeten los convenios, que no se respeten, digamos, las condiciones mínimas de estabilidad de los trabajadores. Entonces, este hecho, en la Intendencia, que se ha defendido por una Intendencia que se reclama progresista, como una política a llevar adelante, nos parece que es muy contradictorio, y que un sindicato cualquiera sea
está obligado a defender las condiciones de convenio sindical y de estabilidad que necesita cualquier trabajador y cualquier familia trabajadora. Lo que usted dice, pero en realidad en el país hay un consenso político desde la oposición hasta el Frente Amplio que se está pidiendo que se reduzca el número de personas que tienen contratos con el Estado, el número de funcionarios públicos. No es solo un tema del gobierno, es prácticamente, no digo todos, por supuesto, pero prácticamente las grandes mayorías le están pidiendo, y movimientos sociales que están pidiendo una reducción del Estado. Y en el caso de los funcionarios de GAM, no pasa como pasa con otros funcionarios del Estado que están dentro de los funcionarios que son privilegiados en sus salarios, privilegiados en sus condiciones de trabajo, privilegiados a la hora de, a partir de la organización sindical, hay mucho respeto para lo que es el trabajo de un municipal. Ustedes tienen muchos beneficios. Primero que me parece que hay una descontextualización histórica sobre este problema de los privilegios y los beneficios de los trabajadores del Estado, o en particular de los municipales, como antes lo había de los bancarios, o lo había de... creo que tiene que ver con una visión de ese consenso político del establishment que se plantea, de lo que importa es el lucro capitalista y no importa la condición humana del trabajador. Es decir, esa es la tendencia general y ese consenso político se establece sobre esa tendencia. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, hoy el presupuesto municipal, desmiente totalmente eso. Es decir, desmiente eso ¿por qué? Porque la mayor parte, la tajada gorda de la torta del presupuesto municipal, se lo llevan las empresas privadas, o sea, se lo lleva el lucro particular, las empresas que contratan con el Estado. Entonces las empresas quieren, y el capital quiere, que el Estado se reduzca en funcionarios para intervenir ellos como empresas privadas para realizar los trabajos y cobrar de la plata que recauda el Estado. Es más, ya no solo las empresas como Capteima, como Greenor, como todas las grandes empresas multinacionales, no hablamos de empresas ni siquiera nacionales, sino también los bancos. O sea, el endeudamiento que tiene la Intendencia de Montevideo con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Fondo Capital creado recientemente, y que obviamente hay un consenso político en torno al Fondo Capital, lleva ese endeudamiento a 202 millones de dólares y lo que tira por tierra el que se esté diciendo de que hay un superávit, porque en realidad lo que hay es un endeudamiento extremo en la Intendencia, y eso explica cuáles son las razones económicas de esta política que dice que tenemos que reducir el Estado. En realidad lo que se dice, tenemos que reducir el Estado, se dice, tenemos que pasar de 300 trabajadores, por ejemplo, gestión de contribuyentes, que eran trabajadores con convenio, presupuestados, con sus derechos y obligaciones, con las conquistas que un sindicato que existe del año 47 había conseguido, ¿no?, a un personal precarizado, al extremo que sean becarios. O sea, que el 50% de esos trabajadores sean becarios, que estén 2 años, que no tengan los beneficios que tiene cualquier trabajador sindicalizado, que se vayan y que vengan otros. O sea, trabajadores de golondrina en la ciudad. Entonces eso no es la tecnología. Eso es la necesidad de precarizar el trabajo de la clase obrera y de los trabajadores en general, en este país y en el mundo, como vos decís. No es solo un problema de Martínez, ¿no? Ahora, el problema es de qué lado nos colocamos de la vereda. El tema es, esto que usted plantea es verdaderamente interesante para... Yo lo escuchaba y decía, bueno, esto hay que debatirlo. Ahora, los trabajadores tienen que lograr empatía con los ciudadanos. A ver, yo le pregunto lo siguiente. Usted hoy entra en cualquier web de cualquier medio de comunicación y es impresionante la visión absolutamente crítica que los ciudadanos tienen hacia, por ejemplo, yo no le voy a hablar a usted de otros temas, podríamos hablarlo porque usted también como dirigente político lo puede hacer. El tema de la empatía con los ciudadanos. Si usted le deja la basura toda tirada, usted no logra empatía con los ciudadanos, aunque usted tenga la razón. Estamos totalmente de acuerdo. Como también, si usted cierra la escuela, no logra la empatía con los ciudadanos y a la gente le empieza a pensar, ¿y a mí qué me importa que le hayan, es horrible decirlo, que le hayan pegado a una maestra no sé en dónde? Claro. Cuando yo llego a mis hijos a la escuela y la puerta está cerrada y me dicen la culpa la tienen los padres porque en realidad hoy estamos de paro. O usted que me dice, pero mire lo que están haciendo, están precarizando el trabajo de la gente. Y mire lo que gana el muchacho que trabaja en gestión. Pero ustedes
lo que pasa que eso que usted me está planteando no es lo que más aparece. Lo que aparece es realmente que el funcionario municipal para y no logra esa empatía con los ciudadanos. Pero en eso estamos de acuerdo, pero creemos que eso tiene que ver justamente con lo que tú decías anteriormente. Como hay un consenso político sobre cuál debe ser la perspectiva y el paradigma, se alinea a todos los medios, e inclusive a las redes, en torno a ese paradigma. Entonces no importa cuál es la causa, lo que importa es la mejor explicación y la simplificación del problema para el vecino que ve desbordado el contenedor. Pero ve desbordado el contenedor no habiendo paros de ADEOM. Es decir, ve desbordado el contenedor por un problema de gestión. Entonces, lo que le debería preocupar al vecino, y al vecino sobre todo de las zonas trabajadoras, del pueblo trabajador, es cómo es si entran 961 millones de dólares al año y hay un superávit, que se recaudaron creo que 56 millones de dólares más que el periodo anterior. ¿Por qué tiene que haber superávit? Porque eso no se puede volcar en que haya más camiones, en que haya más trabajadores, en que se realice la tarea sin la necesidad de la medida sindical, porque acá hay una inversión de los hechos. Por ejemplo, en el 2001 hay una historia que me parece importante. Yo creo que de pronto es tarea para ADEOM mostrarle a la gente que realmente faltan funcionarios. ¿Qué es lo que está construido en el imaginario colectivo? Que sobra, que hay ñoquis por todos lados. Exactamente, claro, que está lleno de funcionarios que no hacen nada. Claro. Entonces, si ustedes no logran revertir eso con información, disculpe que se lo diga así, no hay empatía por parte de la gente. La gente dice, pero y el que está mirando este momento dice, mirá Soto, todavía piden más funcionarios. Claro, por suerte Martínez no se los da. Nosotros no es que pidamos más, lo que pedimos es que todos esos trabajadores que están precarizados y tercerizados pasen a plantilla permanente, pasen a ser trabajadores con derechos sindicales y estables. Por ejemplo, hablando de los canales, ¿no? Nosotros teníamos TV Ciudad, que es no sé, creo que se puede hablar porque digo de última. ¿Cómo no? Sí, es parte del sistema público hoy. Claro. Son nuestros primos hermanos. En TV Ciudad han privatizado parte de TV Ciudad. Lo han transformado en la administración de parte de TV Ciudad a través de un fideicomiso. Y ahí hay trabajadores que se contratan como empresas unipersonales. Es decir, el paradigma pasa a ser entonces el trabajador que factura y no el trabajador que tiene el salario vacacional, que tiene la licencia, que tiene el derecho al aporte jubilatorio, que tiene la responsabilidad del empleador de asumir todas las obligaciones legales que hay. Y tenemos una compañera que ha sido despedida recientemente, y está el caso en la DINATRA, porque se afilió al sindicato del fideicomiso, no a ADEOM directamente, y fue despedida. Entonces, ese paradigma es defendido de diferentes posturas y es el paradigma que controla los medios también. Entonces es muy difícil para los sindicatos, no solo para ADEOM, porque tú mencionabas el problema de la educación, y también en el problema de la educación se ha instalado una campaña. Lo que pasa es que nosotros fuimos como el avant premier, o sea, fuimos la avanzada, porque en la Intendencia existe el gobierno desde el 1990, el gobierno progresista. Pero nosotros, fíjate vos la historia, y a eso me quería referir, en el 2001 se firmó un convenio el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, que lo único que planteaba era una corrección si la inflación se disparaba más allá del 8% en el primer cuatrimestre. En abril, que todo el mundo daba garantía que no iba a haber crisis, ni iba a haber estampida, ni corrida bancaria, en abril se produce la crisis del 2002 y se violenta el convenio, se desconoce el convenio sindical, lo que significa la confiscación de un 20% del salario. Es decir, el ajuste que correspondía pero me acuerdo, pero era un 20%. Pero eso que usted dice, pero eso le pasó a todos los trabajadores del país. Déjame terminar la idea. ADEOM hizo juicio y después se le reintegró. Déjame terminar. No, ADEOM tuvo que ir a una huelga para defender su convenio. Sí, pero después hicieron juicio. Después tuvimos el juicio, después lo ganamos y tuvimos que movilizarnos, para que se nos pagara, porque tampoco se nos quería pagar, como le pasó ahora a los judiciales, tampoco se nos quería pagar. Pero ¿qué pasó? Como ellos habían pagado todas las deudas con los privados, y los privados frente a la crisis del 2002 habían usado el artículo de que el Estado no puede, bueno, nosotros nos apoyamos lo mismo que reclamaban las grandes empresas que tenían créditos a cobrar del Estado. Hubo un informe, está bien, los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores del país no pudieron ni hacer juicio ni recuperar lo que perdieron 2001, 2002. Bueno, pero eso por un rol de cómo jugaron las direcciones sindicales ahí. ADEOM en ese caso fue absolutamente independiente y no se ató
a que la crisis fuera descargada sobre los trabajadores y no fuera... Hubo empresas cerradas, ¿no? Digo, decir, y hubo bancos que se enriquecieron. Sí, y hubo bancos que y cerraron. hubo grandes empresas que se le pasaron, en el caso de la Intendencia, se le pasaron la deuda. Es decir, y se dijo también en aquel momento, ¿sabes por qué lo menciono? Se dice cosas como, por ejemplo, que ustedes paran mucho porque después ADEOM les reintegra ese día. ¿Ustedes recaudan tanto dinero por mes como por sindicato? Eso forma parte de la campaña mediática que hay para estigmatizar. Es decir, le descuentan al trabajador y ustedes no se lo reintegran desde los fondos del sindicato. ¿Pero a vos te parece que nosotros podemos reintegrar una huelga a todos los trabajadores o a parte de los trabajadores? No es verdad. Pues es lo que pregunta. Ahora, por ejemplo... Yo lo que voy es lo siguiente, que o sea, tenemos un fondo solidario, pero no significa reintegrar el jornal, significa que cuando hay situaciones de compañeros se le da una canasta o se le compensa, se le apoya desde el punto de vista solidario, porque hay un fondo especial para eso. Y hay una reglamentación para eso. Pero yo a lo que voy es lo siguiente, que a mí me parece que diste un punto clave cuando hablaste del consenso político, porque justamente es ese consenso político, desde Novi hasta Martínez, que plantea el problema de que hay que reducir el Estado, que hay que reducir la cantidad de trabajadores en el Estado. Ahora, se reduce al que trabaja en el Estado. No, yo Martínez, disculpe que lo interrumpa, porque no quiero ser injusta. No, bueno, pero objetivamente... Yo lo entrevisté acá. Objetivamente hay 300 trabajadores menos y él nos habló cuando ingresó inclusive él pensaba en la cooperativa de trabajadores. Yo lo voy a volver a invitar porque él nunca a mí me dijo o nunca leí una entrevista que ella haya dicho que... El fideicomiso es una reducción. Que su intención es los fideicomisos en TV Ciudad es una reducción del rol del Estado. Es un pasaje casi un símil de las PPP a nivel nacional. Es decir, del trabajo público-privado para ir resolviendo tareas hacia afuera y tener tener un marco legal privado para resolver determinadas actividades. El Frente Amplio nunca tuvo en su programa, entiendo yo, un programa estatista de que todo iba a ser Estado. Es decir, firmamos el FONASA, para que las empresas públicas no se privatizaran. Y no se privatizaron. Hasta un sector del Partido Colorado estuvo de acuerdo en hacerlo. Y no se privatizaron. No está privatizada. Bueno, no se privatizaron, pero por la vía de los hechos se empezaron a instrumentar mecanismos de privatización que ahora lo tenemos con la ley de riego. Que la ley de riego es una forma de privatización de algo que ya se votó y que es un aspecto inconstitucional haber establecido esa ley de riego en función de lo que se votó. Pero volviendo a lo mismo, por ejemplo, un día sí, otro también se señala, pero los trabajadores de ADEOM los trabajadores municipales tienen un conjunto de beneficios y privilegios que no tienen otros trabajadores. Como hay otros trabajadores que tienen otros privilegios que no tenemos nosotros. Como otros del sector privado que no tienen ningún privilegio, ¿no? Sí, hay otros del sector privado que tienen otros privilegios también que nosotros no tenemos. Y hay otros de otros sectores privados donde la precarización, esta que hablamos, ¿no? Sobre todo los sectores de servicios, sobre todo... O sea, si no hubiera sido por la intervención de los sindicatos en esa realidad, lo que usted plantea puede ser entendible. El tema es si ustedes, con las medidas que toman, logran o no logran empatía con la gente, porque es evidente que el objetivo de paralizar para erosionar a la administración no está dando todo el resultado que ustedes pretenden, porque la gente termina enojándose con ustedes. Pero el tema es el siguiente, que el paralizar no es para erosionar a la administración. El paralizar es el uso de un derecho colectivo que tiene la clase obrera y los trabajadores, de decir, nosotros tenemos un acuerdo, yo trabajo, pero trabajo en estas condiciones. Ahora, si tú me querés pisar los acuerdos y las condiciones de trabajo que yo tenía, yo tengo derecho a no venderte mi fuerza de trabajo. Como si vos vas al mercado y le querés comprar manzanas por la mitad del precio, seguramente el feriante te va a decir, no, señora, no se los vendo, ¿no? No se la vendo. Y bueno, nosotros, el paro es eso, es el cese de una relación contractual amparada por la ley para decretar una paralización de actividades. Y eso es un fenómeno conquistado internacionalmente por la clase obrera de todo el mundo, que se ha querido violentar toda la vida desde las altas esferas de las empresas y de los bancos y de los gobiernos que defienden sus intereses. Es decir, no es un fenómeno ADEOM. Es decir, cuando discuten en UPM cómo se reglamenta la actividad del sindicato, qué garantías se le da a los privados, a los inversores, todo lo demás, se está discutiendo eso. Entonces, lo que nosotros queremos señalar es que ADEOM es un gran interesado en la empatía con el vecino.
Es más, hay resoluciones escritas de nuestra Asamblea General donde llamamos a los trabajadores de Montevideo a discutir los presupuestos municipales, porque sí hay ñoquis en la Intendencia. Si uno ve el presupuesto ahora de la rendición de cuentas y ve que se quintuplicó casi el servicio de presa de comunicación en su presupuesto, sobre la base de contrataciones de empresas unipersonales, de trabajadores que entran bajo ese régimen de precarización, y que trabajadores que tenían contratos son desplazados del sector, ve que hay un engorde de una actividad casi que de compromiso político con la gestión, más que de ser un trabajador, que lleva plata, y lleva mucha plata. Entonces, por ejemplo, que me venga a hablar de privilegios un senador que cobra 160.000 pesos, o un director político de la Intendencia que de gestión humana o de quien fuere, que cobran 130.000, me parece que como autoridad moral queda poco ético que venga a hablar de un privilegio de un trabajador que gana 22.000 pesos de salario mínimo, ¿no? Por ejemplo, un obrero. Entonces, creo que el problema es cómo se tergiversa. Cómo se tergiversa. Los salarios que cobran los trabajadores municipales en su mayoría. Bueno, lo que pasa es que los trabajadores municipales es como una especie de foto del país, porque tenés desde profesionales, tenés desde artistas, tenés de compañeros de trabajar en los medios. ¿Estamos hablando de 8.000 trabajadores? Estamos hablando de 8.400 trabajadores. Estas son las cifras que dijo, que reconoció públicamente la Intendencia. Que tienen diferentes tipos de contrataciones. Creemos que hay mucho menos trabajadores en la parte operativa y en la parte administrativa. Hay mucho menos trabajadores, 8.400. Ahí se incluye todo lo que sale del rubro cero para pagar salarios sin necesariamente ser trabajadores presupuestados o contratados en la parte operativa o administrativa. Usted pone el foco y dice, bueno, en la parte de comunicaciones ahí hay mucho empleo nuevo. Sí, hay mucho empleo nuevo, pero que no es empleo. Es contratación de trabajador como empresa unipersonal. Lo lógico sería que si para entrar al Estado, digo que fue una de las reivindicaciones y de la defensa que hacía el gobierno de Tabaré Vázquez cuando entró en el 90, que había que entrar por concurso, que había que entrar por llamado público. Esto violenta eso. Porque te contrato a ti como empresa. No hago un llamado para generar un cargo de licenciado en comunicación sino como empresa unipersonal. O periodista para tal, sino te contrato como empresa unipersonal. Y te contrato a ti. No hago un llamado para contratar tampoco empresas, ¿no? Entonces, eso violenta la propia idea originaria. ¿Y ustedes tienen detectados cuántos casos son? Bueno, detectados los tenemos porque hay trabajadores que inclusive que están ahí con su cargo ganado y son desplazados. 10, 100. No, es un espectro muy amplio y que aparte se originan, por ejemplo, otros hechos como, por ejemplo, la violentación de la carrera funcional, usar el criterio de la asignación de funciones, ¿no? Que en realidad el interinato es una cosa que legalmente está permitida porque dice, bueno, en la medida que yo no tengo el cargo, ¿no? Te lo doy, pero se concursa en tal tiempo. Claro. Ese cargo se concursa. La asignación de funciones no sabes cuándo se concursa. Entonces tenemos 300, 400, 500 trabajadores en situaciones de asignación de funciones. Se puede decir, ya en el cierre, se puede decir que en este momento están en una situación en la que no hay paralización, aunque ustedes, hay paralizaciones parciales. Hay están haciendo asambleas, pero no hay un paro. Hay resoluciones de la Asamblea General que mandatan al Ejecutivo de Avión y al sindicato a la realización de asambleas sectoriales para informar de cómo transcurre la negociación que ahora está bloqueada con el intendente, pero obviamente nosotros vamos el viernes a la Junta Departamental, a la Comisión de Legislación y de Presupuesto, justamente para dar nuestra visión. No habrá que bajar un poco, porque no han sido ustedes también, no han violentado al intendente eso de ir y ocuparles el despacho. Somos gente grande. El problema es que no es una violentación eso, es el problema que, ¿por qué es la violentación el hecho que la trabajadora ejerza su derecho a la medida sindical? Porque entonces entramos en el paradigma del consenso político. El consenso político que lo que en este país, y yo lo conozco antes del 73, los empresarios, los capitalistas odian las medidas sindicales de los trabajadores. Desde siempre.
desde siempre. Odiaron las luchas de la clase obrera, reprimieron a los dirigentes que llevaban esas luchas adelante, algunos los llevaron presos y otros los desaparecieron. Es decir, odian fervientemente, o sea, hablar de pero estamos hablando de Daniel Martínez y la administración del Frente Amplio. Estamos hablando de un derecho sindical, usted me está hablando de un derecho sindical a ser ejercido. De ese derecho sindical a ser pero la comparación es un poco fuerte, me parece. Digo, no comparar a Daniel Martínez, administración municipal del Frente Amplio, con... Pero nos aplicó un decreto de esencialidad en el 2010, la intendenta Arana, la intendenta Olivera, que era un decreto del Pachecato. Entonces, cuando hablamos las cosas, tenemos que hablarlos en toda su dimensión. O sea, aplicó la esencialidad cuando la ciudad estaba también desbordada de basura. Pero no estaban medidas, no había medidas cuando aplicó la esencialidad. Ni siquiera hubo un informe, porque así lo establece la OIT, que no, la medida, el decreto de esencialidad, cuando se declara que es por riesgo de vida o porque hay una situación sanitaria que puede comprometer la salud de la gente, tiene que haber un informe, se tienen que sentar las partes y tiene que establecerse si el sindicato coloca una guardia gremial o si no la coloca y se ve libre de aplicar las empresas privadas. No de poner a la republicana dentro de los cantones de limpieza o de ocupar con la policía o de hacer con el ejército las tareas de los trabajadores. Eso era típico del Pachecato y lo aplicó la intendenta Olivera, una comunista. Entonces, cuando se dice no podemos comparar, ¿y cómo los trabajadores no van a comparar? Han pasado en nombre de tantas cosas, han pasado tantos crímenes en la humanidad, ¿no? Soto, entonces, yo lo que digo es que habría que centrarse en la discusión. Para las próximas horas le voy a preguntar muchas de las cosas que usted ha planteado. Sí, alguna vez nos gustaría tener una discusión a la misma vez, porque viste la intendencia siempre corre con la ventaja de que contesta en segunda vuelta, y eso a veces nos da... Ustedes plantean cosas que, bueno, que ameritan que la Intendencia responda, ¿no?, a lo que ustedes están Es que son declaraciones públicas de nuestro sindicato. La Intendencia las ha respondido. Lo que pasa es que las ha respondido, por ejemplo, como dice Brenta, con que... Brenta, lo vamos a convocar a Brenta. Brenta dice, no, nos autocriticamos porque hemos sido muy paternalistas. ¿Cuál es el paternalismo? ¿Cuál es el paternalismo? Acá, para lograr las 6 horas de nuevo, hubo una huelga de un mes al gobierno colorado. Y Vázquez entró en el 90 con el acuerdo de que cumplía con lo ganado en la huelga cuando ingresaba a la administración si ganaba. Entonces acá al gremio municipal ni a ningún trabajador del país nadie le regaló nada. Nadie. El seguro de salud que nosotros tenemos se conquistó con una huelga en el gobierno de Fernández, de Fernández Crespo, bajo cuando ya regía el colegiado. Es una huelga que duró casi un mes, 40 días. Porque ustedes tienen una caja de auxilio que los incluye a ustedes, a sus familiares. No, tenemos un decreto de ley de la Junta, ¿no?, que está en la misma jerarquía que el FONASA. Entonces, hay una historia que muy sencillamente se simplifica. Y ese paradigma que existe del consenso político de qué hay que hacer con los trabajadores, ¿no?, y a dónde tenemos que ubicar a los trabajadores en esta crisis, en este periodo que se viene, a dónde los tenemos que poner, bueno, en ese consenso político se subvierte la realidad histórica de este país. Y se coloca a los que defienden la democracia, sindical, las libertades sindicales, las libertades de la clase obrera de protestar y defender sus conquistas, se lo coloca como violentando el establecimiento jurídico establecido que es, al servicio de las grandes empresas, de los bancos. No tengo tiempo, pero también le insisto con el tema de la empatía con la gente. No, nosotros somos absolutamente conscientes que la campaña hecha por la Intendencia de Montevideo durante todo este periodo ha calado en un sector importante de los vecinos, máximo cuando se ve fortalecida por la derecha, o sea, que ayuda en esa campaña. Con la basura en la esquina de la casa desbordada, eso pesa mucho. Pero pasa ahora por cualquier contenedor, que no hay medidas sindicales de limpieza ni nada, y vas a ver basura desbordada en muchos contenedores. O en el centro que está la privada, que está Capteima y que no acompaña paros de ADEOM, vas a ver también la basura desbordada. La seguimos, sí, hay un enojo también de la gente por eso, creo yo que es así. Gracias por haber venido y voy a invitar a Brenta y después le voy a plantear que vamos a debatir, si le parece. Y que venga la posición oficial de ADEOM también. Que elijan los interlocutores y armamos un debate. Ahí está. Mirá, muchas veces se armaron debates, nunca se presentó la intendencia de ellos. Yo recuerdo perfectamente que Tebello darme un debate con los candidatos intendentes de ADEOM, a la cual a mí se me invitó en aquel momento, nunca se presentaron.